Hola, muy buenas. En este video enseñaré el cómo hice paso a paso mi menú de selección en DevC++. Para empezar, vamos a leer la descripción del problema. Se requiere presentar al usuario por pantalla un menú de selección que le permita hacer múltiples veces los procesos que a continuación se detallan, hasta que éste decida salir de la ejecución del programa. Tal menú debe tener las cuatro opciones que son las siguientes, que sería primero, determinar el tipo de triángulo, el cálculo de volumen de un cono, el cálculo promedio de glucosa para un día de 3 tomas, que sería día, tarde y noche, y por último salir. Entonces, para empezar, vamos a declarar primero lo que va a ser el menú en sí. Entonces, incluimos lo que es la librería include_imstream, que es para la entrada y salida. También incluimos la librería mat.h, que es para operaciones básicas. Aquí lo mismo, usamos un using namespace std para evitar poner std en todas las demás funciones que vamos a estar declarando. Entonces a partir de aquí vamos a abrir un int main, que es el que da inicio a todo el proceso. Después aquí abrimos un while con la variable con el número 1, que hace que se repita el menú, un bucle. Entonces aquí declaramos la opción, declaramos la variable opción, y aquí es donde vamos a poner las salidas de texto. En este caso, pues para que sea un detalle estético, pues le puse menú de opciones, y acá están las opciones: determinar el tipo de triángulo, que va a ser el 1, calcular el volumen del cono, que va a ser el 2, calcular el promedio de glucosa para una toma de 3 días, y por último la cuarta, que va a ser salir. Aquí abrimos una entrada de texto, una entrada para la variable opción, y aquí yo pongo un system clear para que al momento de que se seleccione uno de estos tres, una de estas cuatro opciones, se borre lo que va a ser todo el menú y empiece con el caso 1, caso 2 o caso 3. Entonces aquí abrimos un switch que define múltiples casos en los que pueda llevar a cumplir una variable cualquiera y qué acción tomar. Entonces esta puede reemplazar fácilmente lo que es el if, el else, porque aquí ya te está dando la opción de qué quieres elegir. Entonces vamos al caso 1, que en este caso sería determinar el tipo de triángulo. En la opción 1 se requiere solicitar a un usuario y por el teclado las medidas de los 3 lados de un triángulo. Derivando de un proceso lógico aritmético, se debe mostrar por pantalla un mensaje en el que indique el tipo de triángulo del que se trata, ya sea escaleno, equilátero o isósceles. Después se hará una pausa y cuando el usuario oprima alguna tecla deberá regresar al menú de opciones. Ok, entonces aquí está el caso 1. Aquí declaramos nuestros lados de los triángulos, que en este caso yo le puse ABC. Aquí vamos a abrir un do. Este do nos va a ayudar en el final cuando declaremos al final del caso 1. Entonces aquí ponemos una salida de texto que diga que sea un subtema que diga determinar el tipo de triángulo, y aquí abrimos un do, otro do, pero en este caso este sí lo vamos a ver ahorita. Abrimos una salida de texto que diga ingrese primer lado, y una entrada para declarar la variable a, que en este caso va a ser el lado a. Entonces aquí al momento de que yo aquí le puse un system, que al momento de que se declare, se ponga el número, se borre esto, el ingrese primer lado. Y aquí es donde yo puse la función if. Entonces si a es menor o igual a 0, o sea, si se va a poner un número negativo o 0, se va a mostrar la salida de texto que diga ingrese un valor numérico positivo. Y aquí es donde actúa el while, que abrimos con este do. Entonces al momento de que yo ponga un número negativo, se va a hacer el bucle do while,
que dice que si A es menor o igual a 0, y se va a hacer el bucle, y se lo mostramos ahorita, por decir. Ok, entonces le damos el primero, determinar el tipo de triángulo. Entonces aquí me aparece lo que les digo, determinar el tipo de triángulo, ingrese el primer lado. Entonces, si yo pongo un número negativo, por decir menos 34, menos 43, menos 44 digo, me va a aparecer ingrese un valor numérico positivo. Entonces si vuelvo a agregar un número negativo, va a ser un bucle que no se va a romper hasta que ponga un número positivo. ¿Ven? Entonces aquí ya me está pidiendo segundo lado. Y aquí se va, con el segundo lado y el tercer lado se va a hacer lo mismo. Se va a poner una función do igual y otro do igual. Obviamente cambiando las variables, que en este caso va a ser, en el segundo lado va a ser b y en el tercer lado va a ser c. Va a ser lo único que va a cambiar, lo demás se queda igual. Entonces aquí, si a es igual a b y b es igual a c y c es igual a, o sea, si todos sus lados son iguales, entonces se va a abrir una salida de texto donde diga es un triángulo equilátero. De lo contrario, si a es igual a b y b es igual a c y c es igual a, entonces, en pocas palabras, si dos lados son iguales y uno es diferente, se va a abrir otra salida de texto donde diga es un triángulo isósceles. Y de lo contrario de esos dos, si ninguno de los dos lados son iguales, entonces aquí se va a salir va a ser una salida de texto que diga es un triángulo escaleno. Y aquí es lo que yo le agregué de más. Aquí dice code, la salida de texto, ¿quieres regresar al menú? Entonces aquí te pregunta si quieres regresar o si quieres volver a meterte al subtema del tipo de triángulo. Entonces aquí yo pues declaro, pongo la salida de texto que sí y que no. Entonces aquí si declaramos la entrada de texto, igual aquí pongo un system clear para borrar todo lo demás. Y aquí viene lo que yo hice. Si b es igual a 1, entonces se regresa al menú return main y va a regresar a este punto. Pero de lo contrario, si b es diferente de 1, entonces, como aquí le estamos diciendo que no queremos regresar al menú, entonces se activa el do que abrimos al principio y nos vuelve a regresar al subtema de determinar el tipo de triángulo. Y lo probamos otra vez. Ok, entonces ponemos 1, determinar el tipo de triángulo. Ingrese primer lado, pongo uno negativo, ingrese un valor numérico positivo. Ok, entonces pongo 20. En el segundo, si pongo un número negativo, me dirá lo mismo. Entonces voy a poner otro 20. Vamos a hacer que sea un triángulo equilátero. Entonces ingrese tercer lado, igual pongo un número diferente, un número negativo, me sale lo mismo, valor numérico que ingrese un valor numérico positivo. Entonces vamos a agregar otro 20 y aquí me dice es un triángulo equilátero. Ok, entonces aquí viene la parte donde les dije, ¿quiere regresar al menú? Entonces si yo le doy que sí, me regresa completamente al menú. De lo contrario, si yo le pongo que no, me regresa otra vez al subtema de determinar el tipo de triángulo. Entonces va a ser un bucle para que te pregunte si en verdad te quieres salir o no. Ok, entonces ya vimos el caso 1. Ahora vamos con el caso 2. En el caso 2 dice cálculo del volumen de un cono. En la opción 2 se requiere solicitar a un usuario y por el teclado las medidas necesarias para lograr el cálculo del volumen de un cono y desplegar por pantalla. Después se hará una pausa y cuando el usuario oprima alguna tecla deberá regresar al menú de opciones. Ok, entonces aquí el caso 2, aquí vamos a hacer lo mismo, abrimos otro do para volver a, después de terminar, si queremos regresar otra vez al subtema. Y aquí declaramos las variables altura y radio. Entonces, la salida de texto, calcular el volumen del cono.
aquí abrimos otro do, lo mismo que va a pasar con lo de los conos. Entonces aquí ponemos valor de radio, ya ponemos el valor de radio que queramos, system clear, el mismo para borrar los residuos, y aquí es donde vamos a poner lo mismo. Si radio es menor o igual a 0, una salida de texto va a salir y va a decir ingrese un valor numérico positivo. Entonces aquí lo mismo, while si radio es menor o igual a 0, se va a repetir lo mismo, y vamos a comprobarlo. Ok, entonces vamos a ver, segundo, el calcular el volumen del cono. Ok, vamos por el radio, pongo un número negativo, ingreso un valor numérico positivo, pongo uno positivo y ya me está pidiendo que ponga el valor de la altura. Entonces esto mismo se va a volver a repetir en lo de la altura, obviamente cambiando las variables, que en vez de radio le ponemos altura, y aquí también altura y altura. Ok, aquí después la salida de texto del volumen del cono es, y aquí hacemos la operación matemática, que va a ser radio por altura entre 3. Entonces ya aquí es donde se le va a dar el valor del volumen del cono. Entonces vamos a checarlo otra vez. Y como podemos, vamos a elijo calcular el volumen del cono, le pongo, no sé, 23, volumen de la altura, valor de la altura, perdón. Si le pongo negativo, me va a decir que ingrese un valor numérico positivo. Entonces pongo igual 23, entonces aquí ya me puso el volumen del cono es entonces aquí me vuelve a preguntar lo mismo, ¿quieres regresar al menú? Entonces aquí vamos a utilizar el mismo do que pusimos en el mismo caso, en el caso 1, en el primerito do que pusimos. Entonces igual, si b es igual a 1 se regresa al menú, pero si b es diferente de 1 se vuelve a regresar a lo que es el calcular el volumen del cono. Y ya lo comprobamos. Entonces el caso 3, aquí vamos a declarar las variables de día, tarde y noche. Iba a poner mañana, pero en vez de día iba a poner mañana, pero como la ñ es un carácter diferente, es especial, pues no lo reconoce. Entonces aquí abrimos otro do, lo mismo que en el caso 1 y en el caso 2. Entonces aquí ponemos la salida de texto, calcular el promedio de la glucosa, y aquí ponemos el do, y aquí abrimos un do y un while. Entonces aquí se va a preguntar nivel de glucosa en el día. Entonces va a poner el nivel de glucosa, la entrada del día. Igual aquí un system clear para borrar los residuos, lo mismo. Y aquí se va a hacer lo mismo que hicimos en todas las demás opciones. Si día es menor o igual a 0, se va a abrir la salida de texto que ingrese un valor numérico positivo. Y aquí lo mismo, while si día es menor o igual a 0, se va a estar repitiendo hasta que ingresemos un número positivo. Y ahorita lo comprobamos. Entonces aquí ponemos 3. Y aquí dice nivel de glucosa en el día. Vamos a poner menos 23. Ingrese un valor numérico positivo. Menos 65. Ingrese un valor numérico positivo. Ok. Entonces aquí es lo mismo. Entonces aquí yo lo que hice fue investigar el nivel de glucosa que se tiene, nivel bajo, normal y alto. Y aquí lo que hice fue, si día es menor o igual a 70, entonces se va a mostrar una salida de texto que diga nivel de glucosa bajo, porque así es, menos de 70 de glucosa es muy bajo. Entonces aquí también, aquí declaró un else if, igual que en el caso de los triángulos. Entonces si día es menor o igual a 140, es un nivel de glucosa normal.
Y de lo contrario, si día es mayor a 140, ya va a salir una salida de texto que va a decir que es un nivel de glucosa alto. Entonces vamos a comprobarlo. Y nos vamos al 3. Entonces pongo un negativo, no me va a dejar hasta que pongo uno positivo. Entonces, si yo digo que tuvo, vamos a decir que en ese momento que se tomó la glucosa, tuvo 45, se le considera un nivel de glucosa bajo. ¿Ok? Igual si hago lo mismo, si hago más arriba de 70, me va a decir que es normal. Si si pongo un número arriba de 140, me va a decir que va a ser alto. Y se va a hacer lo mismo con la tarde y la noche. Todo este proceso se va a hacer lo mismo en la tarde y en la noche. Si pueden ver, entonces aquí lo mismo, en la tarde, aquí la entrada de tarde, es el borrar, aquí lo mismo, se hace el bucle. Entonces aquí también se pregunta si tarde es menor o igual a 70, bajo. Si tarde es menor o igual a 140, es normal. Pero si es mayor a 140 ya es alto. Y aquí lo mismo en la noche. Ok, entonces ahorita vamos a comprobarlo. Y aquí cerramos lo mismo, el mismo do que abrimos en el caso 1 y 2. Se va a abrir lo mismo, un while. Entonces igual si quiero salir del menú, entonces si b es igual a 1, se regresa al menú completamente. Pero si b es diferente de 1, se vuelve a quedar en el mismo lugar, en el mismo subtema del 3. Entonces vamos a comprobar todo el caso 3. Ok, entonces caso 3. Nivel de glucosa. Vamos a decir que en este momento la persona que se le tomó la glucosa tuvo 80. Entonces se le considera un nivel de glucosa normal. En la tarde no sé, le dio un bajón y se quedó en 69. Se le considera un nivel de glucosa bajo. Entonces en la noche se comió, no sé, unas gorditas acá bien sabrosas y la glucosa se le subió a 148. Entonces se le considera un nivel de glucosa alto. Entonces aquí ya nos vuelve a preguntar si queremos regresar al menú o no. En este caso pues le voy a decir que no me quiero regresar. Entonces me vuelve a meter al subtema del caso 3. Entonces aquí nada más va a ser para regresar a la pregunta. Y ya si le pongo que ya me quiero regresar, le pongo 1 y me regresa completamente al menú. Y por último el caso 4, que va a ser el más sencillo, porque aquí ya solo te está preguntando si te quieres salir del menú. Entonces aquí va a ser lo mismo que en todas las preguntas. Si b es igual a 1, entonces si te quieres salir del menú, entonces vas a poner si b es igual a 1, aquí ya se pone return 0, que es el que finaliza el programa. De lo contrario, si aquí va a ser una función if else normal. Entonces, si b es igual a 1, se acaba el programa. De lo contrario, se regresa otra vez al menú y vamos a comprobarlo. Ok, entonces vamos a salir y aquí nos dice, ¿seguro que quieres salir del menú? Si le pongo que sí, lo termina completamente porque está en return 0. De lo contrario, si ahorita pongo otra vez que me quiero salir y de pronto ya no me quiero salir, entonces le pongo que no y me regreso otra vez al menú. Entonces como ven, así está el programa. Se ve muy extenso y se ve algo complicado, pero una vez que le entiendes, te lo llevas tranquilo. Entonces esto sería todo de mi parte. Ojalá les haya gustado.